Bueno, la gente no tiene mucha memoria, nuestra memoria es corta, pero ese mismo viernes 18 de octubre, a eso de las 8 o 9 de la tarde, cuando ya la ciudad estaba en llamas, se estaba quemando el metro, había una represión feroz de carabineros, ¿dónde estaba Sebastián Piñera? En un restaurante italiano comiendo pizza en Vitacura. Esa imagen de alguna manera demuestra la enorme desconexión, no solamente de Piñera, sino que del gobierno entonces, el gobierno de derecha, la enorme desconexión con las pulsaciones, no solamente ese día, sino con las pulsaciones generales de la calle y del pueblo de Chile. Lo cierto es que la crisis se vio venir, pero muchos sectores, sobre todo en el gobierno y en la derecha, no se lo podían explicar. Ahí tenemos la famosa frase o mensaje de texto de la entonces primera dama, Cecilia Morel, donde habla de una invasión alienígena. Y si uno mira para atrás, todos los pasos que dio el gobierno, de alguna manera contribuyeron a echarle benzina al fuego, de una crisis que se podría haber manejado mejor políticamente, pero siempre iban detrás, como la famosa frase, estamos en guerra. Y para que no nos olvidemos también, yo creo, de los medios de comunicación, esto es muy importante. El viernes 18 de octubre, la edición de La Tercera de ese día era literalmente interior, dos puntos, comillas, en el metro operan delincuentes. Entonces, esa era la visión hasta ese mismo viernes 18 de octubre del gobierno, de la élite, del establishment respecto a lo que había pasado los días anteriores. Yo creo que es una cosa importante que hay que reflexionar qué ha pasado en estos 5 años. Y la verdad es que no ha pasado nada. No ha pasado nada con las principales demandas, no pasó nada con la nueva constitución y mucha gente siente incluso que estamos de alguna manera peor que antes. Pero de alguna manera todos los elementos que llevaron a ese estallido siguen absolutamente en pie. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. La respuesta más inmediata fue la de la represión directa, es decir, cómo la Carabineros y en un primer momento también las Fuerzas Armadas reprimieron de una manera brutal estas manifestaciones, y ahí es donde se producen una serie de casos que permiten a los organismos internacionales calificar estas como graves violaciones de derechos humanos, como violaciones que son generalizadas y además que tienen la capacidad de mantenerse en el tiempo y que dan cuenta de una cierta organización, lo cual nos permite calificarlas también como una represión sistemática. Además, hubo una segunda respuesta del Estado caracterizada por la criminalización de la protesta. Incluso en algún minuto en este país tuvimos un número importante de lo que podíamos técnicamente denominar presos políticos. Es decir, la respuesta que dio Chile fue una respuesta básicamente autoritaria en términos de el actuar no solo de la policía, sino que también el actuar del Poder Judicial que avaló estas prácticas y del propio Poder Legislativo. El acuerdo del 15 de noviembre y su firma desde fuerzas de izquierda fue expresión de la búsqueda por lograr avances concretos en la lucha del movimiento social y político por la superación del modelo neoliberal. Esta postura, como sabemos, no fue compartida por la diversidad de la izquierda. Algunos manifestaban que la salida debía ser por fuera de la institucionalidad. Otros consideraban que se había abierto una oportunidad para encauzar institucionalmente un proceso de transformaciones hasta ese momento bloqueado, mientras que otra parte tenía más diferencias con las formas o con el contenido del acuerdo. El acuerdo fue complementado por reformas posteriores. En ese marco estuvo la paridad de la constituyente, los escaños reservados de los pueblos originarios y la participación de los independientes. Todas ellas reformas constitucionales acordadas con amplias mayorías sociales y políticas que se expresaron con un rotundo 80% a favor de la nueva constitución. Ahora, con todo lo que ha pasado, creo que es importante hacer una reflexión autocrítica respecto a la forma en que la izquierda enfrentó el movimiento social, con alta desarticulación y llegando tarde a un momento de expresión de alto descontento social. También podríamos ser autocríticos respecto al posible avance en reformas para garantizar derechos sociales, luchas en las que carecimos de una orientación clara como sector y donde no fuimos capaces de actuar en unidad como izquierda. Haber impulsado, por ejemplo, el término de la AFP nos podría haber dado un piso distinto en términos de fuerza y disputa política que hoy no tenemos. Son reflexiones necesarias de dar, que nos dejan aprendizajes colectivos para las luchas venideras y para continuar con la convicción de los cambios.
Los dos fracasos de los procesos constitucionales reflejan el malestar social que continúa vigente y tenemos el deber de conducirlo hacia una salida democrática y de desarrollo para nuestro país y no en la regresión conservadora y autoritaria que la derecha nos propone. El gran aprendizaje histórico del trabajo que hizo la Convención Constitucional fue la capacidad de generar un espacio de diálogo, de conversación, pero sobre todo de representación política entre sectores de la sociedad chilena que nunca antes habían tenido ese tipo y ese nivel de representación en una instancia tan importante para la marcha de la República como lo es una constituyente. Haber tenido una composición paritaria con representación de los pueblos originarios, pero sobre todo con una diversidad social en términos económicos incluso, dio cuenta de un diálogo intercultural, de un diálogo entre clases sociales, pero también de un diálogo en clave paritaria que permitió mejorar muy significativamente las condiciones políticas de representación de la sociedad chilena. Esa diversidad en la representación de la Convención permitió tener una propuesta de nueva Constitución con un contenido innovador, con muchas respuestas, con muchas soluciones a problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo en la sociedad chilena y logramos, por tanto, generar una propuesta de nueva Constitución que se hacía cargo de demandas que distintos sectores de la sociedad venían levantando, en términos de género, de trabajo, pero también de reconocimiento e integración de los pueblos originarios. Es esa combinación de factores, creo yo, la que destaca en el proceso constituyente chileno. Por un lado, el enriquecimiento y la diversidad radical de la representación política en un contexto de crisis de la representación democrática, que da como resultado una propuesta de nueva constitución novedosa y que innova en problemas sociales que llevaban mucho tiempo esperando en nuestro país. Las esperanzas del estallido de octubre de 2019 se canalizaron en la propuesta de una nueva constitución. El camino de transformación institucional que fue derrotado brutalmente en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando ganó el rechazo con 62% de los votos. Son tres las explicaciones principales de esta derrota del estallido. Primero, entre el plebiscito de entrada, cuando ganó la opción de una nueva constitución, y el plebiscito de salida, cuando perdió, hubo un cambio de gobierno. Salió el presidente de derecha, Sebastián Piñera, que no quería una nueva constitución, y entró el nuevo presidente Gabriel Boric, que sí la apoyaba. Entonces la opción antigobierno, la opción antisistema, la opción antiincumbente dejó de ser la nueva constitución, que ahora fue algo apoyado desde el propio gobierno. Que la nueva constitución volviera algo oficialista no necesariamente habría generado una derrota, si no fuera por el segundo problema, que fue la política económica del gobierno de Boric. El pueblo que se movilizó para sacar a Piñera y para tener una nueva constitución esperaba ver resultados positivos inmediatos con una mejora en la calidad de vida para las grandes mayorías. Pero para hacer frente a la inflación post-COVID, el gobierno de Boric empezó un ajuste ortodoxo con una restricción de la demanda. El poder de compra de la gente que se movilizó durante el estallido no aumentó con Boric, sino que se redujo, siendo los meses de salarios reales más bajos los de la campaña del plebiscito. Las ayudas durante la pandemia, financiadas en Chile con retiros de los fondos de pensiones, se frenaron, pero Boric no los reemplazó con otras ayudas. Esto generó mucho descontento de parte de un pueblo ansioso para mejoras en su nivel de vida. El gobierno podría haber explicado que el camino para ver esos beneficios sería un poco más largo, producto de la situación económica global. Podría haber usado su poder comunicacional y mediático para defender la propuesta constitucional como el camino para conseguir dichos beneficios, pero no lo hizo, y esto fue la tercera razón por la derrota. La Contraloría bloqueó la campaña informativa del gobierno alegando que sería intervencionismo electoral y Boric aceptó esta decisión arbitraria, dejando el camino libre para una tremenda campaña de desinformación en redes sociales con información falsa que se viralizó gracias a enormes cantidades de dinero oscuro puestos en redes sociales sin ningún control. Entre un gobierno sin relato y una situación económica adversa, la campaña de desinformación fue un tremendo éxito para las fuerzas anti-estallido.